Buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andas, Natalia? ¿Cómo andan ustedes? Aquí estamos abriendo justamente una nueva edición informativa en esta semana que recién va por el martes y en la que parece que hubieran pasado una cantidad de cosas porque hay mucha información y muy importante. Muchísima información de cara al nuevo gobierno, pero además otras cosas que están sucediendo. Por ejemplo, hoy la Asamblea General rindió homenaje a la figura del ex vicepresidente, exministro y senador frente amplista Danilo Astori al cumplirse un año de su fallecimiento. La ceremonia contó con la presencia del presidente electo, Yamandu Orsi, y de los exmandatarios Julio María Sanguinetti y José Mujica. Además, también estuvo presente Enrique Iglesias, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Día con fuerte contenido político y económico, porque también este martes el designado ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, inició la transición formal con el equipo económico encabezado por la actual ministra, Susana Arbeleche. Odone confirmó, atención con esto porque es un dato, que la futura directora general de Secretaría de Economía y Finanzas será la economista Ana Gabriela Fachola. Y así iremos conociendo nombres y nombres en todos estos días que quedan hasta que se concrete el inicio de gobierno. Hay mucho más para compartir. Claro, para muestra los siguientes titulares. Movilidad, limpieza y derechos humanos serán tres ejes centrales del programa de gobierno que el Frente Amplio está elaborando para la instancia electoral de mayo y cuyo primer borrador se presentó ayer. La ministra de Economía y Finanzas, Susana Arbeleche, justificó el aumento del tope del endeudamiento, asegurando que la baja de la inflación, que fue mayor a la que se preveía, generó menor recaudación. El tope se elevó 30% por sobre los 2.300 millones de dólares previstos inicialmente. La Intendencia de Montevideo comenzó a aplicar un nuevo sistema de clasificación y recolección de residuos diferenciado en los barrios Abayubá y San Bartolo. Con este sistema, las y los vecinos hacen la gestión de sus residuos y se establece un método de recolección para cada zona de la capital. El PIT-CNT le pidió formalmente una reunión al presidente electo, Yamandu Orsi, a quien la dirigencia sindical le planteará la necesidad de subir las pasividades mínimas, entre otras reivindicaciones. El presidente de la central, Marcelo Abdala, destacó positivamente la visita de ayer del futuro ministro de Trabajo y Seguridad Social a la sede del movimiento sindical. El Ministerio del Interior presentó el Libro Blanco de Reforma Penitenciaria, una investigación que proyecta el sistema carcelario hacia 2030, que incluye plazos, presupuesto y medidas concretas. De la actividad participó el futuro titular de la cartera, Carlos Negro. El líder de la coalición islamista que tomó el poder en Siria, Ahmed al-Sharaa, instó a la comunidad internacional a levantar las sanciones para permitir la reconstrucción del país, mientras Rusia denuncia que Israel está a pocos kilómetros de la capital Damasco y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visitó el lado sirio del Golán. Los servicios secretos ucranianos reivindicaron como legítimo el ataque explosivo que mató en Moscú a Igor Kirillov, jefe de la Defensa Radiológica, Química y Biológica de Rusia, quien, según el Kremlin, fue quien denunció la presencia de laboratorios de armas químicas estadounidenses en Ucrania. Las ediciones centrales de MBD Noticias también están en la web de TV Ciudad, tvciudad.uy, en el canal de TV Ciudad en YouTube y en Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y el área metropolitana, radio de la UDELAR que se escucha en uniradio.edu.uy. Sigue Natalia, hay novedades. Hay novedades en el Ministerio de Economía y Finanzas. Hoy se concretó la primera reunión entre las actuales autoridades y las designadas. Y está hablando en este momento el designado ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone. Temas que eran más emergentes, intercambiamos opiniones y criterios, pero con un clima de trabajo muy amistoso y con una apertura de parte de las actuales autoridades a todos los requerimientos que nosotros pusimos arriba. ¿Qué implica eso de que la ministra de Economía anunció justamente el aumento en un 30% del espacio de endeudamiento? ¿Qué significa para el futuro gobierno? Significa algo que ya preveíamos, que el escenario de incumplimiento del tercer pilar de la meta de la regla fiscal tenía alta probabilidad de incumplirse, y eso es lo que terminó ocurriendo, producto de que la situación fiscal tuvo algunos deterioros en esta última parte del periodo de gobierno, y bueno, eso era algo que teníamos previsto, no sabíamos en qué magnitud era, pero era algo que estaba dentro de lo que teníamos mapeado. Disculpe, estamos en vivo para Canal 5. Yo le pediría, por favor, que nos explique un poco más en lenguaje accesible
¿Qué consecuencias puede traer esto que dispuso el Ministerio de Economía en las últimas horas para el ciudadano común? Yo diría que en el corto plazo no tenemos ningunos comentarios que hacer respecto a implicancias directas. Lo que es una demostración es que la situación fiscal es más restrictiva de lo que nos imaginábamos todos hace un par de años y que por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado en la elaboración del presupuesto y en el manejo de las finanzas públicas en los próximos meses. Pero yo diría no constituye una innovación dramática como para que el ciudadano común se preocupe en el corto plazo. Ministro, en ese marco no cabe entonces realizar un ajuste fiscal, como negó la ministra, y además cumplir con la meta que dijo el presidente electo de no aumentar los impuestos. Nosotros por ahora no tenemos información que nos permita establecer que sea necesario introducir un ajuste fiscal inminente. Lo que hemos dicho en campaña y reafirmamos es que vamos a procesar una consolidación fiscal a lo largo de este periodo de gobierno, donde nuestro principal foco va a ser el crecimiento para mejorar la recaudación y sobre todo mejorar el foco del gasto y revisar algunas resignaciones de tipo tributario, de manera tal de poder hacer un uso más eficiente de los recursos. Pero por ahora nada de lo que ha ocurrido en las últimas horas cambia nuestro diagnóstico que teníamos hace unas semanas. Usted decía recién que había algunos temas en particular que les interesaba poder conversar de primera mano y que también a las autoridades salientes, ¿por dónde pasaron en específico esos temas y cómo se va a seguir ahondando sobre los mismos? Algunos de los temas tienen que ver con aspectos de gestión cotidiana, que tienen que ver con algunas situaciones financieras en algunas entidades médicas, algunos aspectos que no están resueltos o que no fueron resueltos durante este periodo en alguna de las cajas de pensiones, algunos temas que tienen que ver con contratos que están celebrados y que tienen que ser... Bien, escuchamos entonces al ministro designado Gabriel Odone, luego de esta primera reunión de transición con las actuales autoridades del Ministerio de Economía. Tendremos el análisis económico de Germán de Agosto en un ratito, justamente sobre algunos de los temas que habló Odone en esta entrevista. Y ahora nos vamos al adelanto de Juliana Perdomo, que está allí en una celebración de fin de año de la lista del Partido Nacional 404. Juliana, contanos. Sí, Natalia, Martín, muy buenas tardes para todos. Estamos en el centro gallego de Montevideo, la zona de Carrasco, porque la lista 404 con sus principales dirigentes despide el año en una ceremonia que está por comenzar, donde se hará un balance político del ciclo electoral, pero también se va a hablar con vistas de cara a las elecciones municipales del próximo año. Recordemos que ayer la lista 71 hizo lo propio, también compartiendo con su militancia, pero también brindó su apoyo a la candidatura de Martín Lema para disputar la intendencia de Montevideo, senador electo que va a ser proclamado este próximo viernes por la convención departamental del partido. Así que en minutos vamos a venir con todos los detalles y las repercusiones de lo que sucede aquí, porque recién está entrando en gateras esta ceremonia, porque están llegando los principales dirigentes y su militancia. Y es el aniversario de Iniciativas Sanitarias, este programa que dirige Leonel Brioso, el designado subsecretario del Ministerio de Salud Pública. Julieta Núñez Tomás está allí. ¿Cómo estás, Natalia? Muy buenas tardes para ti y para todos y todas. Así es, estamos en el Sindicato Médico del Uruguay porque en minutos nada más comenzará la celebración de los 23 años de esta Asociación Civil Iniciativas Sanitarias, que como tú bien decías va a contar con la presencia del recientemente designado subsecretario de Salud Pública, Leonel Brioso. Hace instantes Odone hablaba acerca del aumento del tope de deuda decidido por el Poder Ejecutivo, el actual gobierno. La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, más temprano lo justificó. Pero desde el ámbito privado, por ejemplo, el economista Nicolás Sichevsky se mostró preocupado por esa decisión y dijo que condicionará al futuro gobierno. Es un deterioro relativamente importante en el último año, de más de un punto porcentual, y que va a redundar en que la mejora de las cuentas fiscales entre 2019 y 2024 termine siendo marginal en temas de unas décimas. Esto ocurre un año, de una sola vez, y no perdura, no persiste este efecto para los demás años. ¿Qué quiere decir esto? Que sigue total el compromiso a nivel nacional, porque ahora va a haber un cambio de gobierno, pero de mantener las cuentas ordenadas. Y es posible que se mantengan esas cuentas ordenadas.
Bien, comenzamos el desarrollo de la información con una mirada departamental, porque el Frente Amplio inició el proceso de elaboración del programa para las elecciones departamentales y municipales, que incorporará propuestas de las bases y los y las concejales de la fuerza política. Graciela Villar, que es la presidenta de la departamental de Montevideo del Frente Amplio, dijo que justamente la propuesta programática, una vez que quede resuelta, va a poner énfasis en asuntos como la limpieza, además de la limpieza, también la movilidad y los derechos humanos incluso. Cómo abordamos en forma cooperativa el tema de las personas en situación de calle, que es un tema que incide sobre el bienestar ciudadano, digamos, y que es necesario desde una visión de derechos humanos darles una atención especial. Dos, cómo redistribuimos el manejo de los contenedores en áreas donde no nos han dado resultado. Y podemos ir a otro tipo de recolección domiciliaria, trabajando más en el tema del reciclado, dado que tenemos 3 plantas que hemos instalado a lo largo de estos años para incorporar a personas que clasificaban. Villar aseguró que el programa Frente Amplista para las elecciones departamentales y municipales capitalinas debe priorizar el desarrollo de Montevideo rural y repensar la movilidad ante los impactos del ferrocarril central y el crecimiento del puerto. Es necesario pensar en corredores de circulación porque el puerto genera también una tensión en el departamento y de alguna forma se está desarrollando una serie de productos o de logística que están invadiendo predios rurales. Se sigue extendiendo la mancha y hay que tomar medidas en ese sentido. Cuidar ese Montevideo rural, generar una nueva cartera de tierras que incorpore esos predios rurales que están abandonados y generar una línea de política de protección a los productores, que además son productores que impactan a nivel nacional por el tipo de producción que se realiza acá en estas tierras de Montevideo. Decíamos en el comienzo de la edición de hoy que hay mucha noticia vinculada a lo económico en un sentido amplio. Sí. Bueno, el presidente electo, Yamandu Orsi, participó este martes del homenaje que le realizó la Asamblea General al ex vicepresidente de la República, ex ministro y también ex senador frente amplista Danilo Astori. Orsi dijo que este acto fue un momento de reflexión y compromiso y calificó a Astori como un puntal del Frente Amplio y una referencia ineludible en cuestiones políticas y económicas. Puntal en nuestra fuerza política y en los 3 gobiernos del Frente, pero a su vez generó, instaló, no solo él, yo creo que también viene una línea de otros actores como el propio Chugarri, donde se instala una especie de política de Estado implícita que tiene que ver con esa mezcla de prudencia y audacia necesaria para el manejo de la economía. ¿En lo personal qué recuerda de él? ¿Alguna instancia en particular? Yo tenía para con él mucho respeto porque era de las personas que cuando hablaba, cuando te dirigía la palabra, cuando te decía algo, era contundente, ¿no? Entonces, yo no pertenecía a su sector. Los encuentros que tenía eran desde ese lugar que uno te abruma, porque leí mucho libro. Me acuerdo cuando estudiaba historia, también estudiábamos historia económica y era nuestra referencia. Pero Danilo nos acostumbró a que esas personas que no le sobraban las palabras. Cada una era un dardo. Y Orsi también dijo que sigue esperando algunos documentos referidos a informes técnicos sobre el proyecto Neptuno para luego tomar contacto con el presidente Luis Lacalle Pou. Sí, teniendo en cuenta que hace poco hizo públicos los nombres de quienes estarán en el futuro gabinete, dijo que ante las repercusiones que esto ha generado, que no le preocupan las críticas o las primeras críticas que ha recibido, y en particular se refirió al rol de Carlos Negro como futuro ministro del Interior y dijo estar convencido de que aportará mucho debido a su experiencia y trayectoria acumulada como fiscal, cargo que ocupó hasta ayer. Tenemos que tener una conversación más que no la hemos podido tener porque estoy esperando que a nivel de intercambio de transición aparezcan más documentos y si no nos termina de cerrar, llamaré por teléfono. Carlos Negro, que fue uno de los nombres que sorprendió porque no viene del sistema político, más allá de que esté en fiscalía. Maneja los temas de seguridad por su profesión y por su experiencia, ¿no? Estaba nada menos que al frente de homicidios. Yo creo que va a aportar muchísimo. Va a ser un ministerio técnico. ¿Las interpelaciones pueden complicar por la falta de costumbre política?
ver, yo lo primero que pienso es que el Ministerio se apoya en personal técnico formado en la Escuela de Policía, y donde hay mucha experiencia a través de los años, y lo que tiene que hacer un ministro es manejar políticamente esa capacidad que tiene el Uruguay y que yo respeto mucho, ¿no? Yo creo que eso es lo que compartimos además con Carlos Negro, es el respeto por la profesión y la gente que está al frente de eso, y darle espacio a que los que saben nos apoyen, nos ayuden a desentrañar los nudos más complejos que hay en el tema de seguridad, y ahí todos tenemos que aportar algo un poco. Estoy hablando de que no lo puede resolver solo el Ministerio del Interior, ahí hay que negociar bastante con el sistema político, también la justicia puede aportar mucho, y los otros ministerios, ¿no? Porque estamos hablando de temas de convivencia y de situaciones en los barrios que complican. Yo no le pongo toda la mochila al Ministerio del Interior, sino que espero del personal y de los funcionarios que tiene el Ministerio del Interior lo que siempre han podido dar. Y la política tiene que hacer lo suyo. A propósito de repercusiones vinculadas a la designación del futuro gabinete, la senadora nacionalista reelecta, Graciela Bianchi, dijo que no le corresponde hacer comentarios al respecto, pero usó una frase que suele usar al referirse a la designación de Jorge Díaz como futuro prosecretario de la presidencia. A propósito de eso dijo, la verdad es hija del tiempo. También dijo que no es momento de hablar de los resultados electorales del Partido Nacional. El análisis lo vamos a hacer todo el partido, este sea el momento. El periodo electoral se termina en mayo, en realidad, porque eso es lo que establece la reforma constitucional, la última. Así que simplemente estamos reflexionando y tenemos algunas reuniones de reflexión, pero no es momento de ninguna manera de hacer ningún tipo de aseveración. Por eso yo no voy, agradezco además a todos los medios que les consta que me están invitando a programas de televisión y de radio, y todos estoy contestando que no voy a ir, porque el periodo electoral se termina en mayo. En este contexto, la presentación del gabinete designado no corresponde, que se hizo en el día de ayer. No, yo no voy a hacer ningún comentario. Podría decir la verdad, es hija del tiempo. ¿Por Negro, por ejemplo? Por todos. ¿Por qué por todos? No voy a decir más nada. La verdad es hija del tiempo. Yo lo avisé antes. Por Fiscalía usted ha sido crítica y ha señalado vínculos con el Frente Amplio. Lo avisé antes. Lo de Díaz, si hay alguien que no tiene que hablar, o sea, soy yo. Pero los hechos le dan la razón, ¿usted piensa eso? Y sí, la verdad es hija del tiempo. ¿Con Díaz, con Negro? Con muchos. Pero ya está, lo votó la población. Yo, que soy esencialmente democrática, tengo que respetar lo que decidió la ciudadanía. En consecuencia, yo no voy a hacer ningún comentario. Reitero, podría decir la verdad si es el tiempo. Así que los que me reclaman a mí lo que yo dije, y yo avisé. Bien, cambiamos de asunto. El economista Nicolás Sichevsky le dijo a MBD Noticias que la decisión del Poder Ejecutivo de ampliar el tope de endeudamiento para este año tendrá un costo aproximado de $500 millones y elevará el déficit fiscal a cerca de 4%. También dijo que esto condicionará el proyecto de ley de presupuesto del próximo gobierno, digamos, y que incumple la regla fiscal vigente en este momento, lo que a su entender es preocupante. Si bien no se proyectó cuál va a ser el endeudamiento con el que terminará el año, ¿sí? Sí se dijo que en noviembre estaba cerca de $2.300 millones, que era el tope anterior, y en diciembre en general es un mes de déficit alto, porque se pagan aguinaldos, o sea, es un mes con niveles de déficit elevado. Por tanto, la magnitud del desvío podría rondar los $500 millones, que es un número importante, y que probablemente, en la medida que no se deba a factores transitorios, redunde en que el déficit fiscal estructural, ajustado por factores transitorios y por el ciclo económico, va a terminar acercándose al 4%. Es un deterioro relativamente importante en el último año, de más de un punto porcentual. La próxima ley de presupuesto probablemente requiera que las proyecciones hacia 2029, 2030, incorporen una reducción del déficit del entorno de un punto porcentual. Y en la medida que la presión tributaria es relativamente alta, la forma de financiar las prioridades del gobierno va a tener que surgir de una combinación de más crecimiento y de redireccionar el gasto hacia áreas que el gobierno entienda prioritarias.
Presenta Antel. Renova tu plan de fibra y paga la mitad por 3 meses. Futura ministra y futuro subsecretario de Salud Pública en escena, desde el móvil de Julieta Núñez Tomás. Adelante, Juli. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes. Así es, se acercaron hasta el aniversario de 23 años de iniciativas sanitarias aquí en la sede del SMU, la fórmula que va a encabezar el Ministerio de Salud Pública en el próximo gobierno. Aquí están Cristina Lustenberg y Leonel Brioso. Gracias por estos minutos. ¿Qué importancia tienen los programas del estilo de iniciativas sanitarias? ¿Qué lugar van a tener también en un próximo gobierno? Bueno, Iniciativas Sanitarias ha sido un proyecto muy importante para el país desde que comenzó en el año 2001, ¿no? Y eso ha significado un gran avance que significó en el Uruguay después todas las políticas, han sido pioneros como sociedad civil, de la sociedad civil cuando el Uruguay tenía graves problemas vinculados a la mortalidad materna, al aborto en condiciones de gran riesgo, y el ponerse en funcionamiento todo el programa después permitió que en el primer gobierno de Frente Amplio se tomara de base para generar todas las leyes en garantizar a las mujeres en este país derechos en salud sexual y reproductiva. Así que hoy estar acá consolida nuestro compromiso en el Uruguay con todos los derechos vinculados a garantizar en el país los derechos en salud sexual y reproductiva. Aprovecho que me lo decís, ¿hay en la agenda también de salud pública las ganas de impulsar normativa vinculada a estos temas? ¿Se requieren algunas modificaciones también normativas, no únicamente de políticas públicas vinculadas al Ministerio? Bueno, yo creo que en eso es un acuerdo de que hay que revisar determinadas políticas públicas, sobre todo en la calidad de los servicios para que las barreras en el acceso no sean determinantes para que ninguna mujer pueda haber impedido ni su derecho a garantizar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, sino a los derechos en salud sexual y reproductiva. Así que con el doctor Brioso iremos viendo cuando asumamos en marzo, tomando insumos que se han hecho desde la sociedad civil, que hay en el ámbito académico, de hecho desde iniciativas y otras organizaciones que trabajan vinculadas a los derechos en salud sexual y reproductiva en nuestro país, veremos qué cosas hay que ajustar en el marco normativo que tiene nuestro país. Gracias, Cristina. Ahora sí, el doctor Brioso, durante los últimos años hemos tenido varias instancias para conversar con respecto a lo que desde iniciativas sanitarias identificaban como nudos problemáticos en la salud sexual y reproductiva. Desde el lugar que vas a ocupar en la subsecretaría del Ministerio de Salud Pública, ¿cómo pensás llevar adelante esa agenda? No, pienso llevarla adelante de acuerdo a lo que la ministra disponga, porque mi función es acompañarla a ella, pero lo que nosotros hemos diagnosticado, sobre todo en la pandemia, y a partir de la pandemia es un incremento de la injusticia en términos reproductivos y de la primera infancia y también que hace a la salud sexual. Básicamente las mujeres pobres y con mayores niveles de vulneración de derechos tienen una performance reproductiva y de su salud general mucho peor que las mujeres no pobres, y eso constituye una injusticia que el gobierno del Frente Amplio va a tener que abordar para tratar de transformarla. Y bueno, tenemos el privilegio de estar juntos en esto, de encabezar el Ministerio de Salud Pública, y pensamos que hay muchas políticas que se pueden hacer para llevar adelante y que tiendan a mitigar este gran riesgo que tienen las mujeres más vulneradas en el proceso reproductivo. ¿Se puede adelantar alguna política concreta en lo que tiene que ver con esto? Y bueno, en el programa del Frente Amplio se mencionan muchos aspectos programáticos, la perspectiva de género que transversalice las políticas públicas también en salud, el mejoramiento de los controles durante el desarrollo del embarazo, sobre todo en las mujeres con mayores niveles de dificultad, mejorar la continuidad asistencial de estas mujeres, un paquete de tareas que hay que cambiar en todo el sistema. ¿Qué debería suceder para que consideren como exitoso a esta gestión de 5 años una vez que termine? Bueno, realmente, Julieta, vamos a comenzar el 1 de marzo y creo que nuestro mayor objetivo es poner en el centro a los usuarios del sistema de salud y ver todas las barreras que hoy significan dificultades en el acceso. Así que nosotros, si las personas transitan con una mejor accesibilidad a cada uno de sus derechos, en cada uno de lo que son los pilares, desde la prevención, la promoción, el abordaje, la rehabilitación de cada uno de los temas, vamos a estar satisfechos. Fíjate que ahora cuando el profesor Brioso hablaba, yo estaba pensando nada más que el indicador
alrededor de la sífilis congénita y gestacional que ellos han realmente puesto en evidencia en los datos en nuestro país, ya nos manifiesta una gran desigualdad. Y yo creo que en el abordaje de las políticas públicas, en salud y las otras, porque la salud nosotros la concebimos atravesada por las determinantes sociales, es abordar la desigualdad. Entonces tenemos esa prioridad y a su vez un sistema de salud que avanza, ver cómo vamos viendo los retrocesos que hemos tenido en estos años, pero a su vez cómo la salud se acompasa del desarrollo tecnológico, la formación de recursos humanos. O sea, tenemos muchos temas como para trabajar las dificultades que hay entre el sur del país, el norte del país, trabajar con la Universidad de la República y otras instituciones formadoras de recursos humanos, con todas las instituciones que tienen que ver sindicatos de la salud, de los trabajadores médicos y no médicos, con los usuarios, ir a un abordaje territorial. O sea, nuestro cometido es estar muy cerca de los problemas que hoy tiene la gente para no tener ninguna de las barreras en el acceso y trabajando también con los prestadores. O sea, creo que hay que tener mucho diálogo para tomar después decisiones políticas que donde en el centro estén las personas. Muchas gracias a ambos. Gracias. La futura ministra y el futuro subsecretario de Salud Pública, ya escuchábamos, una dupla que tiene además un trabajo técnico, pero que está fuertemente politizada en lo que tiene que ver con el acceso a derechos en salud pública. Presentó Antel. Renová tu plan de fibra y pagá la mitad por 3 meses. Ahora retomamos el asunto económico del que veníamos hablando, ¿no? La reciente decisión del actual gobierno de aumentar el tope de endeudamiento para este año 2024. A propósito, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, aseguró que la baja de la inflación, que fue mayor a la prevista, generó a su vez una caída de la recaudación y eso obligó a incrementar en 30% ese tope de endeudamiento que yo recién mencioné, que era de 2.300 millones de dólares previsto para este año. No obstante, la jerarca enfatizó que esto no significa un aumento del gasto nominal asociado al año electoral ni puede justificar un eventual ajuste fiscal el próximo año. Una caída en la inflación siempre es bienvenida porque esto significa más dinero en el bolsillo de los uruguayos. Eso tiene un efecto negativo sí en la recaudación. Lo que va a suceder es que esto ocurre de una sola vez porque se programó una recaudación en base a una inflación que no resultó tal, sino que resultó bastante menos y ahí se detalla. Lo que va a pasar cuando se presente el presupuesto siguiente va a considerar la inflación proyectada y no va a tener esa sorpresa. Es muy importante lo que tú decís porque esto ocurre un año de una sola vez y no perdura, no persiste este efecto para los demás años. ¿Qué quiere decir esto? Que sigue total el compromiso a nivel nacional, porque ahora va a haber un cambio de gobierno, pero de mantener las cuentas ordenadas. Y es posible que se mantengan esas cuentas ordenadas y como se está entregando, como se va a entregar el 28 de febrero las cuentas fiscales, no es necesario un ajuste fiscal. Presenta Casur Seguros. Somos la primera cooperativa de corredores de seguros del Uruguay. Contamos con soluciones personalizadas de las compañías más importantes de Uruguay para proteger lo que más importa. Unidos para un futuro asegurado. Contacta con nosotros. Bueno, hoy recibimos, como adelantamos antes, al economista Germán de Agosto en un día crucial para tu llegada, Germán, para que nos ayudes a desmenuzar un poco estos datos que a veces nos cuesta un poco comprender y además al año del fallecimiento del economista Danilo Astori, que sé que es muy importante, una guía para ti, así que bueno, para rendir honor a ese profesor, vas a explicarnos algunas cosas. Me hiciste sonrojar. Bien. En principio, lo primero que te voy a preguntar, antes de meternos en este pilar que nos quede, que tiene tanto que ver con el endeudamiento, la regla fiscal y todo lo demás, es ¿qué te parece esta designación del equipo económico y si crees que se puede llevar adelante algunos de los desafíos que venís planteando? Bueno, afectos aparte. Sí.
Sí, yo creo que es un excelente equipo y tengo confianza efectivamente para que puedan combinarse de alguna manera y atacar todos los frentes que hemos ido todo este año desplegando en el sentido o opinando prospectivamente cuáles son los desafíos y la magnitud que tienen. Quizás haya un poquito más de ruido ahí entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía, sí, porque ya lo hubo con declaraciones previas a las designaciones, pero creo que eso se va a poder subsanar justamente y creo que es importante que el MIDES, el Ministerio de Trabajo y el MEF trabajen particularmente aunados, que es algo de lo que venía diciendo O'Donnell en su momento, de la necesidad de que esas tres carteras de alguna manera estén bien alineadas, porque justamente la magnitud y la amplitud de los desafíos que tenemos requiere esa coordinación entre esos tres ministerios tan claves. Así que desde ese punto de vista me parece que es un excelente equipo y esperemos que, por el bien del país y el bien de todos, que logren efectivamente llevar adelante la agenda que ellos tienen articulada en torno a estas cuestiones. Bien, ¿y qué va a poder hacer ese equipo con este aumento del endeudamiento que anuncia el equipo económico? La ministra que dice que no tendría que haber un ajuste fiscal por esta razón y el ministro designado que dice que las cuentas fiscales están iguales a las de 2019 que fueron tan criticadas por el actual equipo económico. Totalmente, ¿no? En su momento se hablaba de las luces rojas y si miramos distintas variables, naturalmente vemos que el punto de partida para este gobierno no es tan distinto del que tuvo, más allá de que hay otros indicadores donde efectivamente hay una mejora. Eso se traduce, por ejemplo, en un riesgo país muy bajo, ¿sí? En la mejora de la calificación crediticia, pero cuando miramos aspectos vinculados al resultado fiscal, efectivamente nos da que el margen es escaso y por ende esa necesidad, que vamos a tratar de profundizar, de tratar de redireccionar recursos que hoy ya están comprometidos, ¿no? Pero vamos a poner un poco de contexto a esta decisión que hoy venimos discutiendo, porque cuando Nicolás y cuando Susana Arbereche estaban hablando del endeudamiento, básicamente lo que estaban hablando es del tercer pilar de esa famosa regla fiscal que varias veces de la que habló Doni hace unos minutos nada más en todos esa hemos entrevista. hablado, tal cual, ¿sí? Porque bueno, básicamente es una de las grandes banderas que ha tenido este gobierno, que justamente se abanderó con el tema del resultado fiscal, argumentando que en su momento las luces rojas hacían que la cosa se iba a hacer muy complicada para la gestión del gobierno saliente. Entonces, vamos a dar un poquito de contexto. La regla fiscal tiene tres pilares, ¿sí? O sea, tiene tres condiciones. Nosotros, la primera condición es una condición que establece una meta sobre el resultado fiscal estructural. Básicamente, el tope que tenían para el resultado fiscal estructural, es decir, la diferencia entre los ingresos y los egresos del gobierno central y el Banco de Previsión Social, es lo que toma el MEF a la hora de analizar la regla fiscal, iba a ser de 2,9% del PIB. Sin embargo, en la rendición de cuentas que presentó a mediados de año, ya anunció que iba a haber un incumplimiento de ese pilar, dado que ese déficit iba a estar en torno de 3,4% del PIB. Así que en este primer pilar ya teníamos un incumplimiento y ya lo sabíamos de hace 6 meses. Vamos a la siguiente. En la siguiente placa justamente vamos al segundo pilar de la regla, que es el gasto primario del gobierno central y BPS no puede crecer a un ritmo mayor que el crecimiento potencial de la economía. Es medio trabalengua, pero el crecimiento potencial de la economía es como la velocidad crucero. ¿Cuánto crecemos en el mediano y largo plazo? Y eso es una estimación, no es algo observable. Esa estimación daba 2,8 para este año. Es decir, el gasto no puede crecer más de 2,8%. Sin embargo, también en la rendición de cuentas, este año crecería 4,8%, por lo cual tenemos un segundo incumplimiento en el segundo pilar de la regla. Y vamos a la tercera plaquita, que justamente es la que hoy nos convoca y convoca a todo este plantel, que tiene que ver con el tope del endeudamiento. Esto es lo más parecido a lo que teníamos antes de tener esta regla fiscal, antes de la LUC. Y hasta noviembre veníamos bien. El tope de deuda era 2.300 millones. Y en noviembre teníamos ese endeudamiento de 2.287. Noviembre 2024, mes pasado. Sin embargo, avanzamos una plaquita más y justamente acabamos de enterarnos que va a haber un incumplimiento de ese tercer pilar, por ende hay un incumplimiento de los tres pilares, y por eso es que están pidiendo permiso, por decirlo en términos a la Asamblea, para aumentar un 30% ese tope de endeudamiento que llevaría el límite a casi 3.000 millones. O sea, que aprueben la cláusula de salvaguarda. Exactamente, porque va a haber un incumplimiento y necesitan que ese tope aumente. Es algo similar a cómo funcionaba antes. Por lo tanto, cuando miramos la regla fiscal y pensamos en la importancia discursiva que tuvo, y que aparte ya hemos discutido y analizado qué otros agujeros ha tenido esta regla, pero ahora se manifiesta de forma más clara porque hay un cumplimiento en cada uno de esas verticales. El que conocimos hoy es este tercero, que parecía ser el único que se iba a cumplir este año.
¿sí? O sea que, en conclusión, lo que esto deja es básicamente lo que señalaban los colegas. Un escenario con, por lo menos, poco margen. Quizás no haya una necesidad de hacer un ajuste fiscal, pero lo que sabes es que ya partís limitado a la hora de pensar en cómo vas a instrumentar todos los programas que vos tenés que instrumentar, porque eso demanda muchísimos recursos. No se mostró sorprendido Done tampoco. Y porque estas cosas ya las sabíamos, y de alguna manera uno va monitoreando mes a mes, porque estos son datos que de alguna manera tenemos, y ya sabíamos que ese espacio fiscal iba a ser acotado, y discursivamente ya se ha ido acomodando, porque si hay una tarea ingrata debe ser la del ministro de Economía, porque básicamente decir, no hay plata. Exacto. ¿Sí? Pero efectivamente esto nos muestra la magnitud de esa, o lo que está detrás de esa premisa. Entonces vamos una plaquita más y vamos a analizar bueno, si efectivamente tenemos un margen acotado desde el punto de vista de la holgura fiscal, y aparte tenemos el paraguas de que no va a aumentar la presión tributaria, porque también lo ha argumentado el equipo económico. Bueno, una de las cosas que se pueden hacer es justamente readecuar lo que es el gasto tributario. Es decir, además de crecer, además de rediccionar el gasto, otra cosa es revisar el gasto tributario. ¿Qué es el gasto tributario? Básicamente es lo que el Estado deja de recaudar por tener un tratamiento diferencial para determinados impuestos o determinados sectores. Bien. Cuando el IVA es un IVA básico, por ejemplo, y no del 22%, ahí hay una reasignación. Hay una resignación, de recursos. Yo estoy cobrándole un determinado producto un IVA menor, por lo cual mi recaudación es menor. Porque se escapa de ese régimen del 22%. Entonces el Estado justamente resigna ingresos por fomentar actividades o por, de alguna manera, buscar acciones que tomen en cuenta, por ejemplo, cuestiones de equidad. Entonces eso es el gasto tributario, es la resignación de recursos que deja de justamente recaudar. De percibir el Estado. ¿Eso cuánto equivale? Hay un 6,8% del PIB que es renuncia de recaudación. Es abundante, por ponerlo en términos coloquiales. Si querés mirarlo en dólares, son 5.290 millones de dólares. Es menos de lo que se gasta en educación. Bueno, ahí después podés justamente es más de lo que se gasta en educación. Es más, exactamente. Después podés compararlo y tener una medida relativa, pero ya ves que la magnitud casi un 7% del PIB efectivamente ya te da lo que es la magnitud de las cosas que hoy se están resignando de recaudar el Estado. ¿Cómo se compone esa renuncia? Acá lo que estamos haciendo es, en cada cuadradito o rectangulito, tenemos cuánto corresponde a cada impuesto. Por ejemplo, en el IVA explica casi la mitad de esa resignación tributaria. En particular, el más importante es, por ejemplo, los servicios de salud a beneficiarios de FONASA. Eso es parte de la resignación de IVA. La enajenación de combustibles, también ahí se está dejando de recaudar. Y lo que tiene que ver con las instituciones de enseñanza y cultura, que también están exentas de IVA. Hay muchas medidas más, estas son las tres principales, pero todo esto es lo que se está renunciando hoy de recaudar por un tratamiento diferencial en base a estos colectivos. Un 3% del 6,8%. Exacto. Después tenés un 1,7% en el términos de IRAE, el impuesto a la recta de las actividades económicas. Ahí el grueso está en el régimen de inversión, básicamente en la COMAP. Pero también tenemos, por ejemplo, la renta que se genera en la zona franca. Y también tenemos una cosa que es relevante, dado lo que ha dicho Odón en torno a los sectores, porque eso también lo que te permite es redireccionar los recursos hacia los sectores que vos querés potenciar. Tiene que ver con la quinta medida en importancia, es la resignación vinculada a la producción de software. Básicamente él señaló las TIC y señaló también Ciencia de la Vida. Bueno, cuando señala esas prioridades, quizás haya una readecuación de esta resignación para tratar de llevarla a esos lugares. Después tenemos también IRPF, un 0,4%, impuesto al patrimonio, 1,5%, y después un poquito más. Pero básicamente acá lo que tenemos es una tensión latente entre cuestiones vinculadas a eficiencia. Básicamente hay un 45%, como señalaba el otro día Alfonso Capurro, un 45% de las normas que están detrás de estas resignaciones de impuestos que tienen más de 30 años. Claro. O sea, que habrá que mirar todo lo que ha cambiado en el país y en la economía global como para pensar que seguimos teniendo normas de hace más de 30 años que hoy suponen una resignación de recursos por parte del Estado. Entonces, es una tensión entre el crecimiento, el bienestar y la eficiencia. El bienestar, porque naturalmente, si nosotros pensamos en rever lo del IVA o rever lo del IMES, hay consumidores que quizás paguen más o consumidores que paguen menos. O sea, va a haber una afectación que no sabemos qué sentido tiene desde el punto de vista del bienestar. Cuando mirás cuestiones como IRAE o impuesto al patrimonio, ahí estamos pensando en incentivos al crecimiento. También podés, por eso es como un trilema que vos tenés entre la eficiencia, es decir, evaluar el costo-beneficio de lo que yo estoy resignando, si tiene sentido o no tiene sentido, el bienestar y naturalmente también esta otra dimensión asociada al crecimiento
económico. ¿Sí? Así que acá van a tener una tarea no menor de revisar todo lo que está detrás para ver si efectivamente hay un mejor uso de esos recursos que hoy el Estado está renunciando de recaudar. ¿Sí? Entonces acá tenemos esa medida como una posibilidad para justamente sobreponerse al paraguas de que la presión tributaria no puede cambiar. Y vamos una más, porque es una cuestión también vinculada a la economía política, es decir, a cómo dialogan el mundo de la economía con el mundo de la política. Y tomamos un paper, una investigación justamente, mirá, de Odone, de Aboal, el del INE, y de Lorenzo, que hicieron en el 2001, que de alguna manera lo que intentan aproximarse es al vínculo que hay entre el poder político, si se quiere, o la espalda institucional que tiene el presidente y la fiscalidad. ¿Sí? Entonces acá tienen dos dimensiones para evaluar esto. Una tiene que ver lo que vemos en el eje horizontal, es la proporción de bancas del partido. ¿Sí? O sea, en este caso, del Frente Amplio. Bien. Y lo que vemos en el eje vertical es la proporción de bancas que tiene el sector, en este caso, el MVP. Y si te fijas, te da que Orsi, desde esta perspectiva, de esta lógica, es uno de los presidentes con más espalda. ¿Sí? Tendría un poquito más, y podría haber sido el mayor de todo, si el Frente Amplio hubiese obtenido mayoría en diputados, ¿sí? Que es lo que veríamos en este eje. Entonces lo que podemos extraer de las lecciones de la historia económica es que a mayor poder político del presidente son mejores los resultados fiscales, pero los gobiernos que no tienen mayoría tienden a tener peores resultados. ¿Cómo van a dialogar estas dos fuerzas? Todavía no lo sabemos, pero es otra dimensión que es sumamente relevante, que tiene que ver justamente con cuestiones de economía política, que es una de las áreas de expertise de Gabriel Odone, siendo un doctor en historia económica. O sea, para llevar adelante algunas de las modificaciones que tú sugerías recién, es necesario que esté la aprobación parlamentaria. Y tenés que tener esa espalda política que de alguna manera la aproximás a partir de estas dos dimensiones. La tiene en el Senado, el Frente Amplio y particularmente el sector Senado, de Orsi. La tiene Orsi, dado lo que fue el MPP que arrasó. No la tienen diputados, por eso nos quedó... Porque no está la mayoría, hay que negociar para llegar a eso. Exacto, y por eso en el proceso de negociación, de alguna manera, tiende a erosionar el resultado fiscal porque tenés que ceder, de alguna manera. Bueno, muchas gracias, Germán. Nos vemos literalmente en Nochebuena. Ahí está, antes, un ratito antes, en la tarde buena. Bueno, gracias, hasta la semana que viene. Presentó Casur Seguros. Somos la primera cooperativa de corredores de seguros del Uruguay. Contamos con soluciones personalizadas de las compañías más importantes de Uruguay para proteger lo que más importa. Unidos para un futuro asegurado. Contacta con nosotros. Hablando de desafíos, el diputado frente amplista, senador electo y futuro ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, dijo que en su gestión al frente del MIDES se pondrá como objetivo bajar la desigualdad, precisamente. No quiso dar mayores detalles de los primeros pasos a dar porque dice que todavía no tiene información suficiente en el marco de una transición que recién empieza, pero adelantó que una de las medidas que quiere instrumentar es la reformulación del sistema de transferencias monetarias. Para reducir la desigualdad en una sociedad que tiende a producir desigualdades, hay que hacer cambios, ¿no? Los cambios obviamente no pasan solo por el Ministerio de Desarrollo Social. El Ministerio de Desarrollo Social tiene que trabajar en el contexto de un proyecto de país, de un programa de gobierno. Por suerte tenemos un programa sólido que se plantea cambios audaces en varias áreas. Los sistemas de transferencias monetarias serán rediseñados para mejorar su impacto en la población objetiva y reducir los márgenes de error. No solamente en cuanto a los montos de las transferencias, sino también a la optimización, podríamos decir, de las transferencias, a tener un sistema de transferencias más ordenado para que efectivamente las transferencias lleguen a las personas a las que les tienen que llegar, ¿no? Sibila señaló que se fortalecerá la presencia del Estado en el territorio y se recogerá el saber de las organizaciones sociales y barriales. Es una infamia que hayamos discutido durante todos estos años y si las ollas populares, por ejemplo, podían tener o no tener voz, o cómo tenía que ser esa relación con el Estado, cuando en realidad las ollas populares surgieron de un montón de gente que se puso al hombro la emergencia con solidaridad y que allí además empezó a gestar o siguió gestando, porque en algunos casos ya a través de otras iniciativas estaban, vínculos, organización. Eso es una gran riqueza, tiene que ser un gran aliado, no es un enemigo nunca. ¿Pensás que se deben mantener las ollas populares, las ollas sociales? Yo creo que obviamente el objetivo de un gobierno de izquierda, de un gobierno transformador, es que la gente no tenga que acudir a una olla popular para comer.
Bien, seguimos y cambiamos de tema. Les contamos que comenzó a funcionar un nuevo sistema de clasificación y recolección de residuos en los barrios Abayubá y San Bartolo. Claro, este sistema se aplica en el marco de la estrategia Montevideo Más Verde que lleva adelante la Intendencia de Montevideo y se conoce como sistema diferenciado porque las y los vecinos hacen la gestión de residuos en sus hogares y a su vez la modalidad se adapta según la zona de la ciudad en la que se lleve adelante. En algunos casos hablamos de recolecciones intraprediales en complejos o en cooperativas, en lo que llamamos también reciclando barrio a barrio. En otros casos hemos pasado sistemas de recolección manual, con sistemas mixtos, con vehículos de distinto porte para poder transitar todas las calles de cada barrio. Y en este caso en particular estamos hablando de un sistema de recolección que es intradomiciliario, que se apoya en contenedores y bolsones. Tenemos una experiencia previa que nosotros valoramos en forma positiva, que fue en el barrio de Santiago Vázquez, en el pueblo de Santiago Vázquez, y nos pareció que Abayubá y San Bartolo era otro espacio propicio para avanzar en línea con esta estrategia. ¿Cómo es la mecánica para los vecinos y las vecinas? Vecinos y vecinas en los últimos 2 fines de semana, los últimos 2 sábados, fueron retirando sus contenedores y sus bolsones en unos puntos de entrega que nosotros definimos. La mayoría de los vecinos ya retiró su contenedor y su bolsón. Entonces ahora lo que tienen que hacer es de acuerdo. Nosotros tenemos 2 zonas definidas en territorio. Eso se comunicó y va a pasar el camión de recolección por cada zona en los días y en los horarios definidos. Las y los vecinos que solicitaron su contenedor o bolsón recibieron un instructivo para el momento de la recolección. Quienes aún no los hayan solicitado pueden hacer uso del sistema entregando su bolsa de residuos o comunicarse al WhatsApp 092-250-260, donde se está agendando la entrega. Habrá información de interés para personas usuarias del sistema de transporte de Montevideo, porque por estas horas transcurre un paro de la línea 456 de la cooperativa COET, un recorrido urbano de Montevideo que tiene como destinos Terminal Ciudadela y Mendoza e Instrucciones. Según se informó desde el Sindicato de las Cooperativas de Transporte, la medida se tomó tras un robo y una agresión ocurridas en un ómnibus y los servicios se normalizarán con las primeras frecuencias del miércoles. Y ahora retomamos la agenda del gobierno electo, pero desde, digamos, reivindicaciones vinculadas al mundo del trabajo, porque el PIT-CNT formalizó un pedido de reunión al presidente electo, Yamandu Orsi, a quien, entre otras cosas, le plantearán desde el movimiento sindical la necesidad de subir las pasividades mínimas. El presidente de la central, Marcelo Abdala, valoró que el futuro ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, haya visitado la sede del movimiento sindical poco después de que se anunciara su designación. Creo que es una señal positiva, democrática, que tiene que ver con el objetivo de apuntar a la mejora del nivel de vida de las trabajadoras y los trabajadores, de generar relaciones laborales de calidad, adecuadas a una estrategia de desarrollo incluyente de las grandes mayorías de nuestro pueblo. Abdala detalló las prioridades de la agenda del movimiento sindical. Aquí tenemos una agenda en la cual el movimiento sindical ya ha sostenido que va a apuntar a una elevación sustantiva del salario mínimo jubilatorio, que va a apuntar a reconstruir el derecho a jubilarse a los 60 años y que estamos contra el lucro financiero en la seguridad social. Hay todo un capítulo que tiene que ver con el diálogo social en materia de seguridad social. Y hay otro aspecto que nosotros creemos que es fundamental, en medio de una revolución tecnológica que trastoca de manera sustantiva todas las condiciones de trabajo, apuntar a la reducción de la jornada de trabajo sin reducción del salario. Ahora agenda política, actividad de una fuerza central del todavía oficialismo, futura oposición, Partido Nacional, sector Aire Fresco. Juliana Perdomo, vemos y escuchamos a continuación porque es momento de despedidas de año de distintos sectores políticos y precisamente Aire Fresco prepara lo suyo. Adelante. Sí, exacto, Martín, como les adelantaba, ya en minutos va a estar comenzando esta despedida de año de la 404, ya llegó Álvaro Delgado, Martín Lema y también Graciela Bianchi, que serán los principales oradores de este evento, y estamos con el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero. Gracias por estos minutos a la previa. Bueno, se hace un cierre de año, un balance político. Sí, efectivamente, la lista 404 de Montevideo hace, como es tradicional, a fin de año una despedida de año y vinimos un ratito a acompañarlos para reconocer, primero agradecer el trabajo que realizaron en el departamento. He visto también algunos compañeros del interior que han venido a saludar y a compartir un momento con ellos en este año tan especial para nosotros. Ministro, aprovecha a preguntarle por la transición, ¿ya hay fecha fijada con la ministra designada?
No, nosotros, o sea, ayer nos enteramos quién va a ser nuestra sucesora en el ministerio. A partir de ahora la coordinación se está haciendo desde Presidencia. Estamos a la espera que cuando nos soliciten la posibilidad de reunirnos, por supuesto lo vamos a hacer de forma inmediata. Le hemos enviado la documentación que se nos pidió, pero está bueno sí tener un diálogo para poder ponerla al tanto del avance de la obra a nivel del país y de alguna manera la proyección de lo que está previsto para el próximo año y también la posibilidad de que compartir e intercambiar un poco la información como corresponde. ¿Cómo observa la designación de la nueva ministra que va a estar al frente? Bien, yo la conozco a Lucía cuando era intendente de San José. Ella estaba, si mal no recuerdo, en la dirección de vivienda, cuando aquello el Ministerio era Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y recuerdo haber trabajado con ella en los planes de ordenamiento en varias oportunidades. Después de eso no tuve un vínculo posterior, salvo cuando fui al Parlamento, en alguna oportunidad la encontré, pero digo, creo que es una dirigente de trabajo que me consta que lo es y bueno, y vamos a ponernos a disposición porque lo importante es que el país siga en esta fuerte inversión de obra pública porque tiene dos componentes básicos, no solamente la necesidad que aún quedan de obras a construir, sino también en lo que tiene que ver con que estas obras generan sin duda alguna una fuente laboral permanente que ha tenido un ritmo creciente y se ha logrado mantener durante todo el periodo. Creo que la fuente laboral para todos los gobiernos es importante y la construcción en general es una aportante importante para que esto se mantenga, ¿no? ¿Son muchas las obras que van a traspasar la administración? Sí, hay obras que algunas se van a terminar durante el periodo, otras van a quedar en ejecución, otras están comenzando ahora después de la licencia de la construcción, una obra de la más emblemática que es el intercambiador de 101, 102, un intercambiador a 3 niveles, ya se firmó el contrato y está arrancando después de la licencia, o sea, va a quedar un país en construcción como es natural y como ha sido siempre la transición en todos los gobiernos, ¿no? ¿Se van a entregar estudios de lo que puede ser el próximo tranvía que estuvo tan discutido en estos últimos meses? Sí, claro. Esa información la vienen trabajando los equipos técnicos del Ministerio, de la Intendencia de Montevideo y de Canelones. Todo lo que tengan avanzado se le va a entregar para que obviamente sea un insumo a tener en cuenta no solamente por la ministra, sino también por las dos intendencias, ¿verdad? Que son las que realmente deben de manifestar su interés en el futuro gobierno para que esto se pueda concretar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Martín, nosotros nos despedimos por acá, vamos a continuar trabajando. Ustedes veían a espaldas del ministro que estaba Álvaro Delgado, también saludando a su militancia y a los principales dirigentes, así que tendremos más repercusiones en los próximos minutos. Bien, muchas gracias Juliana y equipo. Si lo veíamos a Álvaro Delgado, seguramente tendrán su palabra en próximas ediciones. Y ahora nos vamos a una pausa. A quedarse porque hay más, no se vayan. Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional hablando del puzzle de Siria, o por lo menos el puzzle que se pretende construir a partir de esta nueva situación. Hoy el líder de los rebeldes, Ahmed al-Sarraj, y lo leo porque volvió a su nombre original, porque su nombre islámico radical era Abu Mohamed al-Jolani, algo que ha dejado de lado, así como algunas posturas para tratar de convencer a Occidente y a otros países de que en realidad lo que intenta es llevar a la normalidad a Siria. Por eso hoy dio su primera conferencia y pidió que se levanten las sanciones, prometiendo a cambio que todas las facciones rebeldes que están en acción en Siria se vayan a formar parte del nuevo ejército. Sin embargo, hay dudas con respecto a esto. Estados Unidos tiene miedo del avance que Turquía ha hecho sobre la población kurda en el norte de Siria. También Moscú ha denunciado que los tanques israelíes están a apenas 20 kilómetros de Damasco. Como si todo esto no fuera poco, hoy el propio primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, estuvieron del lado sirio de las alturas del Golán diciendo que van a permanecer allí todo el tiempo que sea necesario.
El nuevo líder sirio Ahmed al-Shara, jefe de la coalición rebelde que tomó el poder en Siria, realizó su primera conferencia de prensa en la que esbozó su visión para el futuro del país tras el derrocamiento de Bashar al-Assad. Mientras las delegaciones diplomáticas británica y francesa visitan Damasco desde el pasado lunes, el nuevo líder de Siria instó a la comunidad internacional a levantar las sanciones impuestas al país para que pueda reconstruirse y a cambio se comprometió a disolver las distintas facciones combatientes presentes en el país e integrarlas en el ejército. En otro orden, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, durante una reunión del Consejo de Seguridad celebrada en Nueva York este martes, denunció que equipo militar israelí fue visto a unos 20 kilómetros de la capital siria, Damasco, asegurando que Israel no solo ha ocupado el lado sirio de la línea de separación, sino que ha avanzado mucho más. El propio primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz visitaron este martes la cima del Monte Hermón en el lado sirio de la frontera tras la toma del lugar por Israel la semana pasada. El ministro de Defensa Israel Katz afirmó que su país estará todo el tiempo que sea necesario y que su presencia en la cima del Hermón refuerza la seguridad y añade una dimensión, tanto de observación como de disuasión, frente a los bastiones de Hezbollah y los rebeldes de Damasco, que pretenden presentar una imagen moderada, pero que pertenecen, según dijo, a las sectas islámicas más extremistas. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Más que un nuevo bloque, esto es un mensaje de despedida. Un mensaje de despedida con un repaso rapidísimo de los datos del tiempo para mañana, miércoles y jueves en Montevideo y área metropolitana, con una temperatura alta, lo podemos anunciar desde ya. Mañana, miércoles 18 de diciembre, va a estar nuboso, algo nuboso en la mañana y un poquito más nuboso en la tarde, 29 grados la máxima, 14 la mínima. Y la tendencia sigue hacia el jueves, día para el que se pronostica, Inumet pronostica cielo nuboso y cubierto, probables precipitaciones escasas, neblinas y bancos de niebla de mañana, y por la tarde y la noche disminución de nubosidad, baja probabilidad de precipitaciones extremas. Temperaturas pronosticadas para el jueves, la mínima 17 grados, la máxima 30. Bien, nos vamos, le robamos unos minutitos al lado B, así que les pedimos que se queden para verlos. Claro, mañana tempranito, 8 de la mañana, primera edición de MB de Noticias, a las 13 la segunda, y 18:55 estaremos otra vez con Natalia. Que pasen bien. Chao.